muchas gracias por venir. Muchas gracias, Robert, por invitarme a esta jornada sobre cultura y sostenibilidad. Cuando he llegado estaba actuando la orquesta de Coembes y, claro, uno piensa que qué cosas tan bonitas pueden salir de lo que desechamos, ¿no?, de los residuos. Y justo después Miriam y su hija nos han leído ese texto en el que hablaban de la necesidad de hacer algo, bien sea por convencimiento, como supongo que estamos aquí muchos, o por puro interés, porque tenemos un planeta y no tiene recambio, no nos queda otra. Y en este reto de la sostenibilidad, que evidentemente nos afecta a todos, ¿cómo no iba a afectar al mundo de la cultura? De lo que tenemos por delante, del futuro de esos retos, vamos a hablar en esta mesa, que está además muy plural, con elementos muy diversos, porque hay gente que representa diferentes aspectos del mundo de la cultura, desde la creación, desde los poderes públicos, desde la gestión, desde la innovación. Y voy a pasar primero a presentar a los miembros de la mesa. Les voy a pedir a cada uno de ellos, casi al principio, a modo de titular, les voy a lanzar una pequeña pregunta, pero luego sí que quiero que la mesa sea lo más dinámica posible. Lanzaré temas para debate para que de aquí puedan surgir ideas, experiencias, proyectos que se puedan compartir, que puedan permitir dar pasos hacia adelante y, por supuesto, también ofrecer la posibilidad de que vosotros preguntéis y les cuestionéis sobre lo que consideréis interesante. Bueno, vamos a empezar por, que casi le doy la espalda, por Eva Gil Lopesino. Ella es cocomisaria de Matadero Acción Mutante, Matadero y Acción Mutante MAM, profesora, editora y, sobre todo, arquitecta centrada en infraestructuras, urbanismo y espacios públicos, arquitectura efímera y diseño de exposiciones. Tanto Matadero Madrid como Acción Mutante tratan de impulsar desde la investigación artística un nuevo discurso medioambiental. Y insisto un poco que esta primera pregunta sea casi a modo de titular. Lo que te quería preguntar es cuál es la novedad de ese discurso que planteáis. No sé si los actores que intervienen, la transversalidad, la ambición. Bueno, la ambición siempre, y sobre todo los actores, porque es un proyecto que está promovido por una cosa que que se está promoviendo desde el Ayuntamiento, la Universidad y un centro de creación contemporánea como es Matadero Madrid. No es normal que se sienten en una misma mesa universidad, lo que es ayuntamiento y un centro de creación para, por ejemplo, implementar o intentar trabajar con una cuestión como es la adaptación al cambio climático y que esté liderada no por los técnicos, sino más bien por los artistas. Eso es como una rara avis en el sector, por así decirlo. La siguiente persona en la mesa es Víctor Torre, fundador y gestor del colectivo Sol y Tierra, que agrupa a 8 personas entre artistas plásticos, actores, técnicos y gestores. Como compañía de títeres habéis realizado más de 6.000 actuaciones y si vuestro nombre es ya toda una declaración de intenciones, los títulos que les ponéis a las obras también quieren decir mucho. Simplemente menciono De Madrid al cielo, Planeta Tierra, Colores del reciclaje. Yo quería preguntarte, Víctor, ¿qué es para vosotros el concepto de sostenibilidad dentro del ámbito cultural? Sostenibilidad para nosotros tiene varias dimensiones. Una hacia adentro, para que haya cierta coherencia, no solamente es un discurso hacia afuera, sino también hacia adentro en la cooperativa. No sé, por ejemplo, acabamos de poner hace unos meses fotovoltaica, la energía, y además no hemos invertido nada porque ahora mismo hay empresas que te la ponen sin que pagues nada. O sea, con lo que ahorras del recibo de la luz se amortiza el sistema. O sea, que ahora mismo ya hay muchas formas de ir en la línea de sostenibilidad sin gastar mucho dinero. Entonces, una dimensión interior, una dimensión exterior en todo el trabajo que hacemos también de las obras de teatro. Pues en cuanto a lo que ha explicado antes de exposiciones, es igual la matriz para también obras de teatro, pues materiales naturales, reutilizamos mucho, todo muy artesanal y muy conscientes siempre de la huella ecológica de todo lo que plástico lo menos posible, pegamentos, en fin. Y luego una tercera dimensión sería como la de transformación personal, o sea, también nuestra responsabilidad personal de cada uno. Esto también para nosotros es importante, ¿no? Si estamos en grupos de consumo, en fin, cómo personalmente apoyamos también la sostenibilidad. Bueno, para no extenderme más, como en esas 3 patas nos apoyamos. Esa doble coherencia que tú mencionas, la del interior y la del exterior, quizás también se podría plantear en
Festival de Cine de Valladolid, en la Seminci. Javier Angulo es periodista, escritor y desde hace 11 ediciones director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, un festival que ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 10 años. Creo que habéis pasado de los 45.000 espectadores en 2008 a cerca de 100.000 en las últimas convocatorias. Crecer de esa manera os obliga, luego hablaremos en los contenidos, como también planteaba Víctor, pero crecer de esa manera os obliga a plantearnos también retos de sostenibilidad. Sí, indudablemente. Lo que pasa que en nuestro caso fue con el foco muy abierto que se ha ido cerrando. Estamos en el cine. La primera era imaginar, que fue hace 5 años, cómo el cine puede ayudar a concienciar a todos los ciudadanos y en especial a los más jóvenes sobre el problema de cambio climático. Luego se fue cerrando y en un segundo o tercer año empezamos a analizar. Primero empezamos cómo está el cine, qué imagen está dando el cine si queréis luego hablamos del cambio climático, del problema que tenemos ya encima. El segundo fue decir qué puede hacer el cine como espectáculo de cara a los ciudadanos. La tercera ya fue empezar a mirar, pero cómo se puede aplicar la sostenibilidad al cine, o sea, a los rodajes, a todo lo que implica ese mundo que es muy contaminante. Luego, si queréis, os doy algún dato. Y ya luego nos volvimos la vista hacia nosotros mismos. ¿Y nosotros qué hacemos como entidad pública que maneja en 8 días a tanta gente? Y entonces ahí empezamos a mirar qué medidas teníamos que empezar a adoptar y acabamos midiéndonos la huella el año pasado, que en un mes o 2 meses tendremos resultados. Fue de más grande a menos y luego mirándonos a nosotros mismos. Yo creo que es un arma poderosísima el cine. Yo lo tengo súper claro. Yo me apunto a esa cuestión que tú acabas de decir. ¿Qué imagen da el cine con respecto a ese reto, por ejemplo, del cambio climático, que como tú bien dices lo tenemos ya delante de nuestros ojos? Sigo con la mesa en esta primera introducción. Enrique Salaverría, fundador del grupo empresarial Esmedia, dedicada a las artes escénicas, que desde hace 20 años produce y distribuye teatro, música y danza. Es el principal gestor de teatros de Madrid, con 9 espacios de exhibición y algunos de ellos con nombres asociados a empresas: Teatro EDP Gran Vía, antes Teatro de la Luz Philips Gran Vía, Teatro Cofidis Alcázar. Enrique, ¿qué aporta este tipo de patrocinios a una empresa cultural? Bueno, yo creo que no es la parte más importante siquiera de la subsistencia de la cultura, ¿no? La cultura, primero, lo que hay que pensar es que nosotros somos herederos de la tragicomedia. Llevamos 2.500 años de historia del teatro y por lo tanto el ciclo de vida es bastante bien prolongado y somos parte de una naturaleza que sobrevivimos a lo largo de la historia y que estamos presentes en el día a día y en la comunidad. Yo creo que esa es una parte muy importante a la hora de valorar la sostenibilidad de un proyecto y de una forma de entender las relaciones sociales y la vida en comunidad. A partir de ahí, lo que tengo que decir es que a lo largo de la historia, gracias a la presencia y la actividad de la sociedad civil, en este caso puedes llamarlos cofidis, antes los podías llamar notables en la historia de Italia, de Venecia, en España, Felipe II, etcétera, que crearon los museos del Prado, crearon grandes palacios y fueron grandes promotores de la cultura y de las artes, de la pintura, la escultura, etcétera, etcétera. Evidentemente, no se puede entender la cultura en Occidente y en Oriente tampoco sin la presencia de los grandes magnates y las personas que la han ido apoyando a lo largo de la historia. Y luego quiero añadir un elemento que es muy importante. El ciclo de vida es lo más importante que hay. Nosotros que estamos en relación con las producciones en Inglaterra, en Italia, en Alemania, en Francia, sabemos que hacer perdurar un proyecto en el tiempo es lo más importante, porque el consumo de producción es prácticamente cero. Si un proyecto dura 10 años en cartel, evidentemente has generado una única huella. Eso es muy importante. Pero además es muy importante que los recursos con los que tú vives son los recursos que te da el público, porque cuando esos recursos vienen de los impuestos que se generan a través de la administración pública, no hay que olvidar que vienen de la producción de huellas de carbono de millones de ciudadanos que por sus horarios de trabajo y porque tienen que trabajar más y más, generan más huella de carbono. Quiero decir que cuando estamos hablando de las huellas de carbono y cuando estamos hablando de la sostenibilidad y cuando siempre olvidamos de dónde nace el dinero, porque todo aquello que no es sostenible económicamente, desde luego siempre va a está generando mucha destrucción y está generando. Lo que tenemos que evaluar es
¿Qué sentido tiene cultural? Que es un sentido económico noble y notable, evidentemente. ¿Qué sentido tiene con relación al colectivo social y qué sentido tiene porque se genera desde la propia sociedad como una necesidad de grupo? La presencia del mecenazgo y la presencia de aquellos que siempre han entendido que el apoyo a la cultura es imprescindible desde la donación propia. Evidentemente, sin eso no existiría ni perduraría el teatro, ni perdurarían las artes escénicas, porque todo lo que perdura, porque si nosotros observamos qué es lo que ha perdurado a lo largo de todo este tiempo, por ejemplo, la zarzuela. ¿Por qué ha desaparecido la zarzuela? ¿Por qué han desaparecido tantas y tantas manifestaciones artísticas? Si nosotros analizamos por qué han desaparecido, rápidamente nos daremos cuenta que el apoyo que se supone que está configurado en las instituciones públicas, que están para ello, para que no se pierda nuestro legado cultural y no se pierda nuestro patrimonio, vemos que se pierde. Entonces, yo solamente veo que donde está presente la sociedad civil con sus manifestaciones culturales y aquellas que han nacido a lo largo de la historia desde la sociedad civil, como es el teatro grecolatino, que ha perdurado hasta hoy en diferentes manifestaciones, con formas más contemporáneas, etcétera, etcétera, son las que perduran y son sostenibles. Mencionabas a los poderes públicos. Bueno, la última persona que está en la mesa es Juana Escudero, subdirectora de Educación y Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias. Su trabajo conlleva la coordinación de 25 alcaldes, concejales y diputados de Educación y Cultura de otros tantos gobiernos locales y su colaboración con la Administración Central, además de las entidades tanto públicas como privadas con las que colaboran estos gobiernos. Entre sus preocupaciones, todo lo que tenga que ver con igualdad de género y con sostenibilidad. La pregunta es bastante amplia, te voy a pedir también un poco de concreción y luego ya abrimos la mesa a todo lo que surja. ¿Qué pueden hacer las entidades públicas para favorecer la sostenibilidad en el ámbito de la cultura? Ahí es nada. Yo puedo hablar por los 8.126 gobiernos locales que existen en España, que son sin duda alguna los gobiernos más próximos a todas las personas que, por tanto, tienen que responder de forma inmediata a las necesidades que se presentan, tengan o no tengan competencias, tengan o no tengan recursos. Y en relación con la sostenibilidad, los gobiernos locales la llevan cuidando de ella. Ahora se llaman ODS y están enunciados en la Agenda 2030, que tiene el título nada ambicioso de transformar nuestro mundo, pero ellos vienen haciéndolo desde hace décadas, al menos los 40 últimos años de ayuntamientos locales democráticos, sin duda, de gobiernos locales democráticos. La sostenibilidad, además, en el mundo local es comprendida en todas sus vertientes. Hoy llevamos todo el día hablando sobre todo de sostenibilidad medioambiental, pero en los pueblos y en las ciudades hay que cuidar muchísimo de la sostenibilidad económica, de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad cultural. Ya en 2001, John Hawkes habló de que la cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible y en esos 4 ámbitos se despliegan. Existen cientos de gobiernos locales que, bueno, en las diversas redes que han conformado y que desde la FEM coordinamos, representan a la práctica totalidad de la población española. Los ayuntamientos se han coordinado en redes para proteger la biodiversidad de todos nuestros territorios, para coordinar esfuerzos y compartir recursos y hacer una red de ciudades saludables. Existe también una red de ciudades comprometidas con la economía circular. En el ámbito de la cultura, la FEM difundió a todos los gobiernos locales una declaración de compromiso de todos los gobiernos locales con el desarrollo sostenible en su acción cultural. Así que desde los gobiernos locales se hace mucho de forma integral, cotidiana, diaria y en la provisión de recursos, en la atención de personas, en la gestión de equipamientos, de políticas. Seguramente todas esas sostenibilidades de las que hablas se pueden resumir en una, la sostenibilidad vital. Así es. Yo me pregunto muchas veces cómo se pasa de la reflexión a la acción, porque hablamos mucho, posiblemente hablamos mucho más ahora que antes. Yo, cuando me invitaron a venir a esta mesa, pues a poco tiempo aparecieron un montón de escolares en Europa y en todo el mundo poniéndonos delante del espejo algo de lo que están diciendo, perdonad, no es el planeta de dentro de 3 o 4 o 5.000 años, es el planeta de ahora. Y ellos hacen que nos empujan a los demás, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, bueno, vale, muy bien, reflexionamos, pero hay que pasar a la acción. Y sí que quería preguntaros, porque creo que cada uno de vosotros tenéis ejemplos muy concretos que posiblemente puedan ser compartidos por los demás, de cómo habéis pasado a la acción en el campo de la cultura en el tema de la sostenibilidad. En el caso de la Seminci,
creo que tenéis una espiga verde, por ejemplo. En el caso de Matadero Madrid, creo que tenéis alguna posibilidad de compartir todo lo que vosotros sabéis con todos los demás. Yo quería decir, a propósito de lo que ha comentado ella, que yo creo que hay que empezar por un principio básico, ya que estamos hablando de la cultura. La cultura es un derecho de los ciudadanos y un deber de los políticos que mandan. Punto primero. A partir de ahí, si se tiene eso claro, las cosas funcionan de una determinada manera. Yo sí que estoy de acuerdo que con la democracia llega más o menos aceptada ese criterio. Yo lo tengo porque este festival del que estoy yo básicamente está sostenido por instituciones públicas. Un festival hay que tener en cuenta que no tiene afán de lucro. Es un festival, más bien son deficitarios. Entonces lo que hay que buscar es la manera de seguir haciéndolos bien, sin que cuesten dinero al ciudadano. Ese es un primer punto. Y luego, respecto del tema de que hay que estar en esta lucha ya, que están ya poniéndola delante de nuestra cara todos los chicos jóvenes del mundo, que esto es apasionante y es magnífico, aquí en el texto que se me han dado se nos dice que en el mundo de la cultura tenemos que ser pioneros. Ya no. Eso era hace 20 años. Tenemos que ser combatientes. Tenemos que estar en la calle ya porque esto está aquí encima, lo estamos viviendo. Entonces, nada de pioneros. Hablemos, si te parece, Javier, de ese combate, porque aquí tanto el mundo del cine como el mundo del teatro, por ejemplo, como el mundo de la arquitectura puede crear ejemplos que permitan ser combatientes y que luego sean apoyados por instituciones públicas o por empresas privadas o que los gestores puedan ponerlas para el consumo de todos los ciudadanos, ¿no? Este señor es pionero, porque lleva un montón de años. Los demás nos hemos metido en esta guerra posiblemente ya. Víctor puede hablar del cambio o de la transformación que ha podido haber en todo este asunto en estos años. Sí, bueno, nosotros comenzamos hace unos 40 años. También quería decir que en estos momentos tenemos unas herramientas maravillosas, como es el triple balance. Es decir, que a nosotros nos han auditado desde el Mercado Social de Madrid la comisión correspondiente. Entonces es social, ecológico y económico. O sea, tiene que funcionar las tres patas a la vez, ¿no? Antes a mí me gustaría aclarar que estamos hablando de sostenibilidad cultural y sostenibilidad medioambiental, mezclándolo a veces y puede generar confusión. Evidentemente, la UNESCO tiene varios monográficos en el que dice que para que haya sostenibilidad medioambiental es imprescindible que haya sostenibilidad económica, entendiéndola desde el punto de vista de la cultura local. O sea, si no hay cultura local, difícilmente va a haber sostenibilidad. Si dependemos culturalmente de fuera, a partir de ella se construye todo lo demás de que somos consumidores de otras culturas, ¿no? En eso estoy de acuerdo, que ha salido antes, pero yo creo que lo más importante, bueno, tal y como yo lo veo en este momento y en esta mesa, sería, y de lo que se ha venido hablando toda la jornada, sería sostenibilidad, cultura y empresa. Independientemente que, evidentemente, ya digo que es importantísimo la sostenibilidad de la cultura dentro de este contexto, pero a mí me ha gustado mucho a lo largo del día las intervenciones que ha habido en el sentido de cómo la cultura puede colaborar con empresas en esta línea de evitar el cambio climático, de la sostenibilidad, porque en estos momentos hay mucho interés en empresas muy fuertes, sobre todo sus departamentos de comunicación están buscando como innovación, ¿no? Yo creo artes escénicas, por ejemplo, ahí tiene algo que aportar. Las vallas, los anuncios en la tele, empieza a estar un poco quemado. Entonces, y yo creo que ahí nosotros... también yo quería decir que tiene que haber un equilibrio, no nos podemos vender totalmente a las empresas, ni al revés, o sea, tiene que haber ahí un equilibrio de tal manera que nos respetemos mutuamente, pero yo creo que puede haber un campo de trabajo muy interesante. De hecho, nosotros pues, hemos colaborado con Ecoembes o con grandes empresas y nos han respetado, o sea, que yo creo que hay un discurso muy interesante en los festivales de implicar a grandes... Ese es el tema, es decir, no podemos estar solos. Nosotros empezamos solos porque nos parecía que era el debate del momento, cómo el cine puede ayudar a concienciar a la gente sobre este gran problema que ya está aquí arriba, y empezamos de esa manera a ver qué está haciendo el cine. Y es una cosa deprimente, porque es paternalismo puro, y cuando no es paternalismo es catastrofismo, sin explicar nada. O sea, el ciudadano... En fin, una de las primeras cosas que nos sorprendió, y parece anecdótico, que es que los científicos que había en la mesa, que empezamos a juntar científicos que les gusta el cine con gente del cine, es que la película que a mí me parecía, digamos, blandita y sosa, que respeta la naturaleza y es magnífica, es Avatar, por ejemplo, para los científicos, ¿no?
Eso pues, fue una de las cosas que realmente nos sorprendió. Pero luego era, ¿qué hacemos con el cine? Porque el cine contamina, bueno, ahora ya no se hace celuloide, pero cuando había celuloide era un contaminante brutal de la atmósfera. Ahora no hay. Pero sí que en los rodajes, por ejemplo, los rodajes se siembra de escombros de plástico. Un solo dato. En el rodaje de la última temporada de Juegos de Tronos se decidió que cada protagonista debía de tener su propia cantimplora de aluminio, de lo que fuera, y la recargaba en un montón de aljibes que había alrededor. Se han ahorrado más de 4.000 millones de plástico. O sea, una cosa brutal el plástico que alrededor de todo el mundo se ha ahorrado de no usar. Es decir, los rodajes son muy, muy contaminantes y existe una cosa que se ha creado que se llama el Green Card. Ahora ya existe una carta por el que los productores se comprometen a, en los rodajes, observar una serie de medidas para evitar que los rodajes contaminen. Si queréis luego hablamos de cómo hacemos nosotros para no contaminar. Sí, porque quería hablar, Enrique, en este sentido creo que tenéis una experiencia bastante interesante en el Teatro de EDP de Gran Vía, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esta medición de la energía del público. Son diferentes. Yo creo que confundimos a veces las acciones, qué acciones desarrollamos para llegar al público en un entramado de comunicación que tienen luego un carácter añadido social, porque evidentemente lo que hoy en día está de moda es tener un carácter social y entonces cuando piensas desde la búsqueda de algo social. Evidentemente nosotros entendíamos que los aplausos son energía. Un aplauso genera energía y esa energía es efímera y se pierde, ¿no? Y entonces queríamos convertir esa energía en una donación, ya que teníamos un patrocinador energético, queríamos que eso se convirtiese en energía y se donase en hospitales por África o por Sudamérica o por lugares donde se necesitan para salvar vidas o a ONGs que están trabajando en diferentes proyectos. Entonces, bueno, convertimos esos aplausos en energía y esa energía pasa a formar parte de una donación económica a aquellas instituciones que la compañía que está en ese momento representando un espectáculo decide que esa gratificación en aplausos que ha recibido la dona a tal fundación o a tal hospital. Y bueno, y sabemos que se han hecho varias intervenciones, y intervenciones importantes y serias en diferentes conflictos ya violentos del África y demás. Hacemos otra serie de acciones, pero todo esto lo hacemos porque entendemos que la sociedad en este momento está demandando un modelo social, un modelo más humano en las relaciones económicas que se establecen. Al mismo tiempo, hemos visto que hoy en día ya lo de utilizar un vehículo en Madrid pues es feo, es feo. Y entonces pues hemos buscado llegar a acuerdos con el cash-sharing e incluso ya nos han puesto aparcacoches para que cuando llegan a los teatros pues hay un aparcacoches que se lleva el cash-sharing, lo aparca y llega la pareja y luego les devuelven el coche y se vuelven para casa en su coche y demás. Pero es un coche de cash-sharing, un coche de estos de renta, ¿no? Y nosotros le ponemos una alfombrita para que entren y estas cosas y bueno, y todo el mundo se siente contento y bueno, evitamos que vengan en un coche, que vayan a un parking, bla, 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 bla. Y es verdad que todas estas cosas funcionan, porque es evidente que nosotros hoy estamos aquí, la Tierra seguirá dando vueltas el día que el último diga cierra la puerta y me voy, porque la Tierra le va a dar igual que sigamos o no. La Tierra va a seguir creciendo sus arbolitos porque habrá mucho CO2, tendrá hojas más grandes y serán más altos hasta que consuma el CO2 y vuelva todo a una normalidad vegetal y animal, si queda algún animal, hombres quedarán pocos. Pero yo insisto, estamos hablando de cultura. Estamos hablando, yo es que creo que a veces olvidamos la raíz en la que nos tenemos que mover para que la sociedad nos entienda, porque ser erudito está muy bien. Yo no tengo nada en contra de la erudición, me encanta leer, me encanta ir al cine, me encanta ir al teatro, me encanta ir de museos y cada vez que puedo viajar a ver algo, porque creo que puede ser interesante, pues me muevo, gastando mucho CO2 en esos aviones que son la repanocha y ojalá se pudiese viajar de otra manera, de una forma rápida. Pero de lo que sí estoy convencido es que si nosotros queremos, vamos a ver, voy a poner un partido de fútbol y un espectáculo de entretenimiento. Ambos son espectáculos de entretenimiento. Ambos hacen que la sociedad tenga un encuentro. Ambos hacen que la sociedad descargue emociones que también
también son crueles para la sociedad en sí misma si esas emociones no se descargan. O sea, un partido de fútbol descarga muchas emociones que de otra forma probablemente podrían ser violentas fuera del estadio, si no hubiese algo que allí recogiese toda esa carajada que se genera. Yo no he ido nunca al fútbol, bueno, miento, fui a ver a los argentinos estos porque me parecía que eso podía ser la leche, el Boca y el River, y me fui defraudado porque no pasó nada. Además fue aburridísimo, la primera vez que he ido al fútbol y fue aburridísimo. Y el mundo de las artes escénicas es lo mismo. Nosotros tenemos que saber qué puntos de erudición, pues está muy bien, evidentemente cuestan un dineral y generan unas huellas de carbono de narices, porque es así, porque es la suma de uno más otro, en cortísimas duración de tiempo que perduran en el tiempo. Has hablado antes de Avatar, claro, y Avatar fue una de las piezas de entretenimiento más importantes de la historia del cine. Recaudó un dineral y todavía está en la lista de los espectáculos que más han recaudado. Y no pasa absolutamente nada. Y a todos nos enseñó algo maravilloso. Fue integrarnos en un mundo de pensamientos, que teníamos conexiones entre más allá de nosotros y la naturaleza que todavía no las habíamos conquistado. Y a mucha gente le obligaba a entender la naturaleza, lo que era él y el encuentro con ella sin saber lo que era. A mí me parece que la creación tiene que constituir un camino que permita al espectador y al que la promueve de encontrar esas sensaciones, esos valores, porque todo lo que sea conductismo, todo lo que sea querer adoctrinar, todo lo que sea querer convencer, tal, le aburres como una ostra y el espectador se va, no quiere saber nada. Y nosotros lo vemos con cantidad de espectáculos que hacemos que, vamos, los niños salen con los padres despotricando. Entonces, este es un tema que necesita de más filosofía, que necesita de más proyección de trabajo y que, a nivel de sector y hacia afuera lo que necesita es, tenemos que ser capaces de comunicar eso que estamos hablando aquí de forma espectacular, de tal manera que en ese punto de entretenimiento el espectador capte todos estos mensajes que nosotros le queremos dar sin que se sienta adoctrinado. Y eso me parece una complejidad total, no imposible, pero sí complejo. Y nosotros trabajamos esas vías para poder entrar ahí, pero es muy complejo. No, quería corregir un dato. Lo que se ahorró en el rodaje de Juego de Tronos fueron 4.000 kilos de plástico. 4.000 kilos. ¿Vale? Bueno, Hemos tampoco entendido, es mala cosa. Siempre cualquier ahorro en cuestiones de plástico, además que son ahora que muchos estamos kilos, hablando de cómo 4.000 de está ahorro en plástico, contaminando el Mediterráneo, también es importante. Seguramente las soluciones no sean fáciles, tendremos que pensar mucho en ellos, pero bueno, normalmente se van dando pequeños pasos y en esos pequeños pasos que se van dando sí que quería comentar, por ejemplo, a los poderes públicos, si se tiene en cuenta determinadas actuaciones o sensibilidades sostenibles medioambientales a la hora de apoyar o promocionar determinadas obras o manifestaciones culturales y artísticas. Sin duda, sin duda. Desde muchos frentes, pero hoy me gustaría traer aquí uno que es muy concreto y que es de aplicación general. Hay una reciente ley de contratos del sector público que obliga, por tanto, a todos los poderes públicos a contratar según determinadas pautas. Todos sus bienes, todos sus servicios, todos sus suministros están sujetos a la aplicación de esta ley, que además de asegurar los principios de libre concurrencia, igualdad de oportunidades, transparencia y demás, tiene 3 principios básicos que han de ser respetados en toda contratación pública, también cultural, y también de cualquier servicio o equipamiento que tenga un fin cultural. Y es valores medioambientales, sociales y laborales. Y toda oferta que se presente para contratar con la administración pública, en todos los niveles de administración, tiene que acogerse a una, al menos, de estas modalidades. Tiene que aportar valores, tiene que aportar prácticas reales y concretas en materia de medio ambiente, de inclusión y equidad social, o en materia de mejoras laborales para las personas que vayan a participar en la ejecución de ese contrato. Y eso está modificando radicalmente la forma de contratar de las administraciones públicas y a su vez está induciendo cambios profundos y sistémicos en toda empresa que quiera contratar con el sector público, que por supuesto es el que mayor volumen de contratación genera, sin duda alguna, en España. En el campo concreto de la contratación cultural somos los gobiernos locales los que hemos sostenido
durante décadas y más en estos años de la llamada crisis, la inversión en cultura, y de hecho los gobiernos locales suponen en contratación e inversión cultural lo mismo que sumadas destinan la Administración Central del Estado y las 17 comunidades autónomas. Curso de sacar, externalizar servicios de SEMINCI, y en una de las partes de la fundación había una puntuación específica para esos conceptos. ¿Eso se controla después? ¿Que eso se cumple y se produce como tú dices, Javier? Esa es la parte compleja. No solamente una petición, sino también un control. No lo he vivido. Esa es la parte compleja, verificar y hacer un seguimiento. Sí que hay muchos mecanismos para solicitar que las empresas que concurren acrediten que operan como dicen, pero luego no tenemos capacidad para hacer un seguimiento y una verificación reales. Estamos en ello. Eso me lleva a otra pregunta. No sé si es más caro o no plantear actividades artísticas y culturales que sean respetuosas, sostenibles, etcétera. Si hay un plus de dinero o presupuesto que hay que incluir o no. No, eso es un falso mito. Lo acaba de contar muy bien Fernando. Además, aquí entre el público tenemos a personas que llevan liderando y sacando adelante iniciativas y proyectos ya consolidados cuyo leitmotiv son justo los ejes de sostenibilidad, la social, la medioambiental y la económica, y pueden acreditar en su trayectoria y en su experiencia que no. A lo mejor suponen en algunos casos, porque como bien ha contado Víctor, ahora mismo hay facilidades para sustituir instalaciones y demás a coste cero, ¿no? y que se compensan en el medio plazo, pero incluso cuando se requiere un mayor desembolso inicial, antes del medio plazo ya está más que compensado. No es económicamente más caro ser social y medioambientalmente sostenible. No nos está saliendo más caro las medidas que hemos adoptado del año pasado. Este es un ejemplo, no hay plástico en las mesas, papel no se utiliza, cada vez menos, se reciclan los textos, usamos toda la flota de coches eléctricos, en fin, hay ya una serie de medidas que no están suponiendo coste a día de hoy. Vamos un poco también a los contenidos, porque se ha mencionado aquí, así un poco como de pasada, del poder que tiene el espectáculo, el poder que tiene el mundo audiovisual, además ahora que nos movemos muchísimo por imágenes, por redes sociales. En el caso concreto del Festival de Cine de Valladolid creo que tenéis una espiga verde, ¿no? ¿Qué es exactamente esto y por qué? Porque había llegado el momento de decir, bueno, pero nosotros ¿qué podemos hacer? La primera parte que fue es reunir a científicos y sobre todo gente del cine con productores, guionistas, a ver cómo ya pasamos a la acción. Es decir, ya no es solo analizar qué se está haciendo, sino qué se puede hacer. Y ahí en el debate salían medidas concretas como pedir a la Administración que de alguna manera hay un tipo de ayudas especiales al guión, a la película producida en que tenga esta temática. Esa es una de las cosas que se hizo. Luego pedir a los canales de televisión públicos españoles y privados, si quieren, que sean sensibles en la programación de contenidos que ayuden a concienciar a la gente y a sensibilizarla con estos temas. Realmente, y luego ya hubo un momento que dijimos, pero nosotros ¿cómo vamos a hacer? Si el premio es la espiga de oro o la espiga de plata, primero hicimos un arcoíris para todos los colectivos de LGTB y a continuación dijimos, bueno, tenemos que hacer una verde. Y realmente ha sido un exitazo enorme, realmente. Hay que decir, además te tengo que decir, que cada vez que hay actividades, son 2 jornadas, se llena hasta arriba todo el local. Y es verdad que también tenemos que decir que lo que al principio eran científicos expertos en cambio climático y cinéfilos con gente del cine, ahora ya participan Greenpeace, Ecologistas en Acción, algunas marcas que están sensibilizadas, incluso algún banco sensible y de banca alternativa, es decir, que ya estamos queriendo llevar a todos los colectivos para, a través de la mirada del cine, que se ayude entre todos a sensibilizar. Por ejemplo, esta orquesta de músicos ya está, ya hemos hablado. Me gusta que vengan a tocar temas de cine, con todos los instrumentos reciclados, ¿no? Me imagino que, Víctor, a lo largo de estos años, te lo he comentado un poco al principio, habrá habido una diferencia también de recepción del público. En vuestro caso es un público
más abierto o menos contaminado, digamos, pues que vuestro público potencial es un público infantil, pero no sé si habéis notado mucho esta evolución en este tiempo, de la recepción que puede tener el público a determinados temas. Sí, no cabe duda que en los últimos años pues cada vez hay más conciencia, ¿no?, sobre los problemas medioambientales, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido suerte, o no, o quizá no ha sido suerte, pero hemos conectado con las personas que tenían nuestra sensibilidad, con ayuntamientos, colegios. Nunca nos ha faltado trabajo. Nosotros hacemos a lo largo del año 400, 500 actuaciones y tenemos toda una red de, bueno, de aliados que comulgan con todos estos valores sociales y ecológicos, ¿no?, de construir un mundo nuevo, pero sin renunciar tampoco a los valores artísticos. Esto es básico. O sea, hay que hacer algo bien hecho y luego lo otro se da por añadir. No, por supuesto, no puede, lo pedagógico no puede ser una coartada para hacer un producto que no guste al público. Tú tienes que hacer un buen producto y además que tenga un contenido social y medioambiental. Pero reducir, por ejemplo, como se ha planteado en la ponencia que hemos visto antes, ¿no?, reducir el impacto que pueden tener determinadas manifestaciones artísticas puede llevar a ser quizás menos ambicioso. Nosotros, muy breve, sí hemos tomado medidas ya, porque cuando hacemos el balance, por ejemplo, decidimos hace 3 o 4 años, nosotros viajábamos mucho. Por ejemplo, hace 2 o 3 años fuimos a Taiwán. Eso es tanto carbono como el resto de las giras nacionales. A mí me parece que yo intentaré, a pesar de que a los actores les gusta mucho viajar a festivales y que, claro, también por otro lado es triste que solo viajen los mercaderes de armas, que no viaje la gente de la cultura. Pero luego ves también la huella de carbono y dices, es que es tremendo, tienes que elegir ahí, ¿no? Y hemos decidido, por ejemplo, dar prioridad a la Comunidad de Madrid. Antes hacíamos giras y cada vez, ahora es 60-70% precisamente para ir bajando la huella de carbono en el transporte, en los materiales, reutilizamos mucho. Para nosotros es un tema permanente de tener en cuenta. Y además es que es rentable, porque finalmente el que no haya botellas aquí es más barato, porque el agua de Madrid es buenísima. O sea, al final, muchas veces lo ecológico y lo medioambiental, desde el punto de vista empresarial y de la economía, es mejor. O sea, la fotovoltaica en este momento, claro, lo que pasa es que hay a veces intereses oscuros detrás que son antieconómicos. O sea, pero verdaderamente el que no haya fotovoltaica en España, ya en todos los tejados de Madrid, es gracias a que hay gente muy oscura detrás que lo ha evitado. Y esto hay que decirlo. Porque damos agua de Valladolid, Aquaval se llama la empresa. Ellos ponen todas las botellas, todo el agua, y es de la que bebe el mundo del grifo, y la gente se la toma encantada y no pasa nada. Nosotros sí que tenemos una limitación con los viajes. Y perdón porque no te estamos dejando. Ahora le voy a preguntar. Claro, yo si me tengo que traer a un actor de la India, de no sé dónde, un director, lo tengo difícil traer en barco, me llega al final del festival. Entonces, ahí sí que tenemos una limitación, pero en todo lo que se pueda, digamos, medir y controlar, ahí estamos, esa es verdad. Nosotros en Matadero Acción Mutante, bueno, en el comisariado que hemos hecho, que, bueno, digamos que Matadero está en un lugar en Madrid que, bueno, muy específico, que forma parte de una isla de calor, o sea, hay un problema real en el lugar. O sea, y tiene un problema, o bueno, una cuestión que merma mucho la actividad que se puede desarrollar en Matadero Madrid, que es el poder estar de forma agradable en la época estival en las zonas exteriores de Madrid. Entonces, había un problema y no sabíamos muy bien cómo, bueno, desde la dirección artística del centro, de Rosa Ferrer, su nueva directora, dijo, bueno, esto hay que solucionarlo, pero no desde una cuestión tecnológica, como hay un problema, hay que llamar a los técnicos para que de repente aborden esto, sino se puede abordar desde un lugar en el que el arte o la cultura tenga un papel predominante, pues ahí es donde nosotros hemos actuado. Pero incluso en la selección de artistas que se han invitado al proyecto, dentro del comisariado, se ha tenido en cuenta no solo cuestiones de género, para que hubiera paridad también, que es bastante importante, que es difícil, o sea, que muchas veces hay que obligarse, porque si no, digamos que los artistas que están trabajando en términos de sostenibilidad o cambio climático, o cuestiones ambientales, o bueno, pues a veces tendemos a pensar que a lo mejor el género masculino esté mejor dotado para abordar ciertos temas y no tiene por qué ser así. Incluso también hemos discutido mucho la procedencia de los artistas, o sea, para que no tuviéramos que hacer unos viajes, y de hecho casi todas las reuniones se producen por Skype y la producción se les está pidiendo que contacten con artistas locales y colaboren para que
todo, bueno, pues intentar en la medida de lo posible también que el proyecto hacia adentro, ¿no? Lo que hablabais, o sea, no solo hacia afuera, o sea, el proyecto está intentando como en un lugar de creación, o sea, propone o intenta pensar haciendo, que es difícil, ¿no? A medida que vamos haciendo, vamos pensando, pero no solo que el contenido de la exposición o de lo que se quiere hacer en Matadero como prototipo sea ambicioso o intente proponer soluciones basadas en la naturaleza para, bueno, pues intentar como contener la adaptación al cambio climático, sino también que el propio proyecto en su contexto, pues bueno, reutilizar, por ejemplo, las anteriores exposiciones donde se va a producir la exposición, o sea, reutilizar materiales, no demoler sin medida, o sea, intentar no traer piezas grandes, lo que contaba Fernando de las piezas, ¿no? Traer piezas de arte, los correos y demás es muy costoso, pues intentar buscar otro tipo de piezas artísticas que puedan estar dentro de la exposición, más videoinstalación, o sea, cosas que sean, o sea, que realmente reduzcan nuestra huella y que la propia exposición no sea un contaminante contra el que supuestamente está intentando luchar. No solamente la exposición, sino también el lugar en el que se representa. Y ahora que hablas de Matadero, hablábamos de ambición, pero yo incluiría otra palabra y es ingenio. Y es que una de las cosas, por ejemplo, que a mí me sorprendió cuando una de las veces que visité a Matadero y me lo explicaron, es cómo se ha resuelto el problema del sol que da en ese patio tan maravilloso con un concurso entre diseñadores y arquitectos para poder mover sin más unas lonas que permiten que la gente esté mucho más de manera mucho más agradable allí cuando hace un sol que dices, bueno, no voy a ir a Matadero porque me voy a acabar tostando como... Pero me preocupa también a veces un poco la pedagogía a la hora, porque me voy a poner ahora en el lado del público, ¿no? La pedagogía a la hora de explicar a los públicos las cosas que se hacen. Obviamente cuando alguien va a un festival o cuando ve una obra de teatro, piensa en la obra de teatro, piensa en las películas que ve o en los actores que están o... en fin, de dónde viene esta producción de arte escénica o quién es el arquitecto que ha diseñado esto, ¿no? Pero no sé para pensar si hay algo más detrás, quizás porque no se sabe comunicar bien que todo esto tiene un valor añadido que no se está poniendo en valor. O sea, por ejemplo, el proyecto Matadero Acción Mutante lo que está intentando hacer a través de estrategias que intenten, o sea, mitigar el cambio climático y demás, básicamente lo que intenta promover es un espacio agradable donde bajar a leer un libro en verano. O sea, lo que queremos o sea, ni siquiera la ambición del proyecto no es que alguien se conciencie de que tenga que ser más ecológico o más cuidadoso o cuidar más el ámbito en el que vive, sino simplemente es intentar encontrar o producir a través de la práctica artística y tecnológica en unas mesas que son bastante horizontales y bastante abiertas, un espacio agradable donde bajar, o sea, que en vez de estar en tu casa un 29 de julio, te decidas a las 4 de la tarde bajar a leerte un libro a Matadero porque sea mucho más agradable estar ahí. Y con esa acción ayudar a reducir la temperatura de lo que es el medio urbano, bueno, otra serie de cosas, pero digamos que la ambición no, de primeras o sea, no es una pedagogía como inducida o... luego sí que entendemos que los centros, por ejemplo, lo bueno que tiene Matadero es que es un centro de acceso libre, muy pocas actividades cobran entrada. El público es muy heterogéneo, o sea, las edades del público que vienen, mucha gente lo utiliza para cruzar simplemente de un lugar a otro, en el barrio en el distrito de Arganzuela y demás. Entonces, es una oportunidad para mostrar y comunicar de otra forma mucho más lúdica, o sea, no abrumar con datos, con mensajes punitivos, de tienes que hacer esto, sino intentar, al contrario, revertir y hacer, por ejemplo, que la sostenibilidad sea sexy. Para nosotros sería un éxito, porque realmente ser sostenible sería mucho más interesante y divertido y apetecible que no serlo. Entonces, si consiguiéramos eso, ya es un éxito. Y creemos que, o sea, Matadero Acción Mutante está dentro de otra propuesta mucho más ambiciosa que se llama Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, en el que creemos que, por ejemplo, para comunicar hay que atraer no solo a científicos y demás, sino, por ejemplo, gente de historiadores, antropólogos, gente más o sea, de otro ámbito que realmente que está ocurriendo ya en el mundo y que estamos intentando entrar en contacto con ellos, pero que propongan otros lenguajes, por ejemplo, el cine. Nosotros cuando buscamos científicos expertos en cambio climático y que supieran un montón de cine. Cuidado,
que hayan visto mucho cine para hablar con propiedad, con un lenguaje muy común y sabiendo transmitir muy bien los mensajes. Yo estoy contigo, no puedes soltar un rollo ideológico, no puedes soltar ahí. Tienes que transmitir hechos, transmitir sensaciones, que la gente las compra y se da cuenta. La gente es muy lista. O proponer experiencias que sean Y deseables. ahora es muy cool, además. En el Matadero, en esa zona abierta, perdona, porque cuando yo he estado recuerdo que se vendía bebida, no sé si se sigue vendiendo. ¿Perdona? Que no sé si se sigue vendiendo bebida. Tiene, o sea, hay un espacio dentro, al lado, hay una zona que se llama la cantina, que está justo enfrente, bueno, al lado de Cineteca. Y vende bebida, ¿verdad? Bueno, o sea, tú puedes ir gratis a los espectáculos, quiero decir, pero la bebida la pagan. O sea, es como una cafetería. No, me refiero por lo siguiente, vamos a ver, porque es que hay este relacionar la bebida como un elemento de ocio unido a diferentes elementos gratuitos que se está dando mucho en España últimamente. Creo que no tiene nada que ver con la cultura, ni tiene que ver nada con la sostenibilidad, ni tiene que ver nada con la creatividad, ni tiene que ver nada ni siquiera con las mejoras en los campos de fútbol ya prohíben el alcohol. Por las consecuencias que tiene en sí mismo. No quiero decir que... Vamos a ver. No, lo digo en serio. Quiero decir, primeramente, todo espacio abierto tiene una huella de carbono porque por impuestos está pagado. Y lo que habría que ver es qué coste tiene real con respecto a otro tipo de gestión, a otra huella de carbono posible según el modelo de gestión. Eso sería muy importante poder entrecruzar esos datos porque cuando está subvencionada la entrada, cuando está subvencionado el espacio, cuando está subvencionado la producción de la actividad, cuando está subvencionado todo eso, y estamos hablando de sostenibilidad, evidentemente yo no voy a quitar nunca el criterio económico-cultural, que es un criterio muy importante a la hora de que la sociedad esté integrada y sea participativa, pero es algo que jamás lo tocamos y eso tiene un coste, no solamente por el coste de la huella de carbono, sino por el esfuerzo que los ciudadanos tienen que hacer de más para obtener esos recursos. Para la ciudadanía que muchas veces, igual trabajando menos, tendría mayor conciliación familiar. Visto, por ejemplo, desde ese aspecto. Quiero decir con esto que la cultura, como concepto, yo creo que hay una gran confusión. Creo que hay una gran confusión a la hora de valorarla, porque creemos que hay cultura buena, cultura mala, cultura deportiva, cultura no sé qué. Es que en el fondo donde se encuentran los seres sociales, en el ALGA, en esas plazas que pueden ser dedicadas a cantidad de cosas, me da igual que al baloncesto, al fútbol, al patinaje, porque hoy en día al sketch, al no sé qué, tú ves montones de gentes que se encuentran creando diferentes actividades en halls de Renfe, en halls de metro, los ves ahí haciendo breakdance o haciendo miles de cosas que se encuentran y ves que ahí hay una convivencia de personas. Esa convivencia, esa unión de personas, para mí tiene muchísimo más valor porque esa opción cívica de esas personas en un entorno donde deciden generar una actividad cívica social de un colectivo que decide hacerlo, no conducido por vamos a preparar esto para acá y ponemos un bar. Es que la idea de los bares a mí, te lo digo de verdad, en esta sociedad... No, has estado, pero no, he estado en muchas, pero... he estado en muchas. En nuestra festividad está prohibido entrar con bebida y comida. Esa parte en Madrid, que es muy común, la del bar, en todo este ámbito que estamos hablando de sostenibilidad, de tal, Madrid vive mucho la calle, con los bares, las terrazas, el alcohol, tal. De verdad que es una pesadez lo del alcohol en todas partes. ¿Para qué se reúne la gente? Tenemos que conseguir reunir a la gente por otros principios. Creo que Matadero justo es uno de los ejemplos en los que no utiliza el alcohol para reunir a la gente. En esa plaza, por las tardes, noches y demás, hay una congruencia de alcohol brutal. Te digo porque he estado varias veces y me ha tocado. Podríamos discutir bastante sobre ese tema, sobre todo cuando es la sede de una de las... Sería importante... Sí, no me estoy descentrando, es que... Que quedan 10 minutos y querría que el público también pudiera tener la posibilidad de preguntar. No sé si Juana quería...
30 segundos solo, porque entre esa forma de comunicar que contaba Eva a través de la experiencia, de lo vivido, y la arenga amenazante y apocalíptica, yo creo que todavía hoy puede ser útil que contemos los esfuerzos que hacemos, los resultados que conseguimos, el empeño en el que nos encontramos, y contar desde las instituciones culturales y desde cualesquiera otras qué estamos haciendo y qué energías utilizamos, porque eso tiene un gran poder persuasivo desde el lado más, lo del ejemplo de toda la vida, ¿no? Yo, si queréis, os cuento, hay un edificio que yo aborrezco con especial cariño, que es el Burj Khalifa, que Sí, me pareció, siempre me ha terrorífico. parecido un disparate sideral, pero fui a visitarlo porque a mi hijo le hacía mucha ilusión. ¿Sabéis qué me reconcilió con aquella obra colosal? Que en la última planta, allá donde para llegar tienes que hacer todo lo insostenible del mundo, había una placa donde se contaba cómo había sido construido, con qué materiales, qué energía alimenta el edificio, qué medidas se habían adoptado para que sea de ínfimo consumo y de amplia sostenibilidad en el tiempo, y ahí bajé ya con mejor humor que había salido. Yo, que voy al teatro por ir al teatro, que por mucho que me guste el vino, seguiré yendo al teatro aunque no nos den vino, ya lo sé. Creo que esos lugares a los que vamos para encontrarnos con nosotros, por dentro y por fuera, si nos cuentan que eso también nos hace más humanos, creo que contarlo, además de vivirlo, que me parece una forma sutil y poderosísima, creo que puede ser útil. Pues yo querría que Sí, si alguien tiene por alguna favor. pregunta o alguna cuestión para cualquiera de los miembros de la mesa o algún comentario, aprovecharéis porque, mira, si Ay, tenemos por ahí favor, alguna, Lidia, sí. porque ya se nos está acercando el momento en el que tengo que dejar paso a Robert, que creo que a las 6 tengo que dejarte el escenario. Porfa, aquí. Aquí hay una persona, no sé si hay algún micro por ahí para poder... No te presto el mío. Hola, buenas tardes y muchas gracias por este encuentro de hoy, que yo creo que ha abierto bastantes preguntas y que el debate va a ser lo más positivo. A mí me han entrado muchas dudas, sobre todo durante todo el día, porque me ha llamado la atención que durante todo el encuentro no se ha cuestionado nunca el desarrollo sostenible, la palabra desarrollo. Se ha dado siempre como algo positivo, se ha partido de eso como positivo. Nadie ha hablado de crecimiento sostenible, que quizás sea un concepto que pueda dar mucho más juego. Me ha llamado la atención que las empresas que han hablado, no sé si queda algún representante de las empresas de esta mañana, en ningún momento ha planteado, o mejor dicho, todo lo que han hablado sobre sostenibilidad hablaban desde el crecimiento de la propia empresa, desde el marketing de la propia empresa, del buscar públicos desde la propia empresa, y me ha parecido un poco extraño, por lo menos, ¿no? No sé, faltaban cosas. Y estaba con mucha ansiedad esperando esta mesa de cultura porque me imaginaba, me sorprendía también que en las mesas las mesas de por la mañana no había habido diálogo con la gente de la cultura que pide presupuestos a las empresas, y esperaba con mucha ansiedad esta mesa porque me imaginaba que desde la cultura iba a haber una posición bastante crítica frente a esto, ¿no? No solamente desde la conservación del medio ambiente, que habéis hablado y que creo que es súper razonable todo lo que habéis dicho y todo lo que se está planteando, y creo que es obligatorio el pensar así, pero creo que la cultura también tiene un motor que es un motor transformador, un motor de cambio social, de cuestionamiento, de crítica, que de alguna forma echo de menos. Entonces me gustaría, como sé que muchos de vosotros sois críticos y tenéis una postura bastante combativa frente a muchas cosas, demos un poquito de margen a que habléis desde ese punto de vista, desde la cultura como un valor crítico, como un valor de libertad fundamentalmente, y un valor donde cuestiona todo esto que a lo largo del día de hoy hemos estado escuchando. Gracias. ¿Quién recoge el guante? Aquí el Bueno, experto. no sé, yo creo que desde la libertad en que vivimos todas, pues uno toma un compromiso más fuerte o menos fuerte frente a la crítica del sistema capitalista y de nuestro sistema. Eso está dentro de la libertad de cada una. Y en nuestros contenidos, los contenidos artísticos que creamos, uno es más crítico, otro menos, otro hace más entretenimiento, pero eso está dentro de nuestras libertades personales irrenunciables. Yo creo que, claro, bajo mi punto de vista, el encuentro ya marca con el nombre empresa, sostenibilidad y cultura, ya da unas coordenadas. Evidentemente,
quizá las cooperativas o los colectivos culturales que están menos por colaborar, igual no han venido o no les interesa tanto, ¿no? Yo soy bastante crítico, yo soy vegano, yo soy muy crítico, o sea, yo vivo en un ecobarrio, yo practico sociocracia en mi cooperativa, yo soy bastante crítico del sistema capitalista, pero a la vez soy constructivo y me beneficio de él y creo que hay muchas cosas positivas. Inclusive todas las palabras que tú has dicho, bajo mi punto de vista, se pueden reconducir. El marketing puede ser un marketing positivo hacia el medio ambiente, hacia la ecología, hacia lo social. Yo creo que el sistema capitalista ha desarrollado unas herramientas muy poderosas que nosotros desde lo social y desde lo ecológico las podemos recuperar. Esta es mi opinión y no nos tiene que asustar hablar con grandes empresas siempre y cuando no nos traicionemos. Nosotros como cooperativa tenemos nuestros principios muy claros. Yo he aceptado en nuestra cooperativa, está aceptado, por ejemplo, la objeción de conciencia. A mí nos contrató la conferencia episcopal y 2 actores se me plantaron. Dijeron, nosotros no trabajamos. Yo lo acepté porque eran ateos y fueron otros. Quiero decirte que estamos ahí, todos somos colectivos vivos, pero que hay una parte en mi cooperativa que sí quiere trabajar con una gran empresa si nos llama. Y bueno, ahí estamos dialogando, es un debate no cerrado, permanente. ¿Nos transforma el sistema a nosotros, nos hace peores o nosotros mejoramos el sistema? Yo qué sé, es un poco ahí, es un juego peligroso, pero estamos ahí. Bueno, no sé si me permites, yo sí que querría decir algo, a lo mejor hablo por palabras de Rosa Ferrer, la directora artística, pero bueno, para mí es lo que me transmite a ella. Quizá nosotros hemos hablado muchísimo, por ejemplo, de crecimiento, de encoger, ¿no? O sea, de intentar como contener. También es una discusión que tenemos mucho porque, bueno, pues porque a veces todo tiende como a crecer, pero a veces también hay que como tomar conciencia y decir, no, es que a lo mejor lo que hay que hacer es ser más contenido o pensar que esa sostenibilidad viene por un crecimiento desacelerado, ¿no? O no lo sé. O sea, pero, por ejemplo, para nosotros, que una institución pública como Matadero destine un porcentaje brutal de su presupuesto a hablar sobre cambio climático y adaptación al cambio climático y no sobre otros ámbitos de la cultura, me parece que es un cambio importante. O sea, y que si miras un poco a los centros, hay muy pocos que destinen como o sea, no sé del porcentaje del presupuesto total del año que se está destinando a la exposición, pero es bastante amplio. Si miras a los centros nacionales públicos, hay muy pocos, bueno, hablo de grandes, o sea, porque Matadero es un contenedor grande, o sea, recibe 1.700.000 visitantes al año, o sea, que el número de personas que lo visitan por distintos motivos es bastante amplio. Entonces, podría dedicarse a otras cosas. Que piense o que ponga el foco en algo así, para nosotros es muy importante. Hablo como yo, arquitecta ciudadana de Madrid. No sé si es ser crítico o colocarse en una posición diferente o intentar poner atención en otro lugar. Para mí eso sí es una posición crítica. No sé si es a eso a lo que te refieres, pero claro, es que más que criticar por oposición, simplemente es como por ser constructivo y poner el foco en otro lado para ver si así se suman fuerzas e intentar contactar con todos los agentes posibles para hacerlo cada vez más grande, más diverso y más y comunicarlo, intentar comunicarlo mejor. Claro, lo que has planteado es un término muy amplio que tiene muchos lados, pero por ejemplo, yo quería poner muy brevemente encima de la mesa que se ha puesto de moda esto de ser defensor de la naturaleza, todo saludable. A nosotros nos vienen, como hacemos estas jornadas de cine y cambio climático, empresas que, bueno, que quieren invertir, que quieren patrocinar, que quieren sponsorizar, que quieren sumirse al carro y dices, pero por Dios bendito, pero si tú eres una empresa contaminante, ¿qué me estás contando? Yo no puedo contar contigo. Vienen bancos, cada día más se ha puesto de moda y esto es un éxito, que incluso esta gente se haya dado cuenta que algo tiene que hacer, lo que pasa es que quiere engañar. O sea, tiene un mensaje de nosotros estamos con el medio ambiente y tal, cuando sabes que están envenenando la atmósfera, pero es verdad que muchas veces te la quieren colar y entran por todos lados. Yo le voy a contestar. Mira, yo lo primero que he dicho es que nosotros somos herederos de la tradición grecolatina y no lo he dicho en un sentido figurativo, lo he dicho porque ese ha sido el crecimiento de nuestro sector en los 2.500 años que llevamos de vida en esta sociedad occidental. Y creo que es un dato muy importante a la hora de entender
que el teatro es sostenible, porque en 2500 años continúa siendo sostenible. O sea, el teatro ya tiene, las artes escénicas tienen un soporte de sostenibilidad, pero además tienen otro soporte que pertenece a la filosofía universal. Las artes escénicas, plásticas, todo lo que es la creación es universal. Por lo tanto, es global y por lo tanto nuestro contenido es global. Nosotros no nos dirigimos a la localización, no nos gusta el ruralismo, nos gusta la universalización del contenido porque sabemos que llegando al universo mejoramos la vivencia y la convivencia de todos. Juana, creo que también querías comentar alguna cosa más. Comulgo absolutamente con lo que ha dicho Lidia. A lo largo de la jornada de hoy, que he tenido el lujo de poder asistir a ella desde que comenzó, a mí me ha llamado poderosamente la atención que hemos escuchado a las empresas afirmando que desde su planteamiento estratégico y nuclear están atendiendo a la sostenibilidad, sobre todo a la medioambiental. Yo quiero pensar que en todas sus dimensiones. De mi parte, yo sé que el sector cultural, no solo como responsable de un área de cultura y educación, sino como profesional de la cultura ya desde hace muchos años y miembro de una plataforma que se ha generado espontáneamente entre responsables y gestores, creadores y demás de cultura de todo el territorio y de muchas instituciones, y por libre y a título personal también, una plataforma que se llama Cultura y Sostenibilidad. Desde ahí puedo afirmar que el sector cultural, pese a que ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible que enuncia la Agenda 2030 alude directamente a la cultura, sí que el sector cultural se ha sentido interpelado, aludido y se ha vertebrado y se ha articulado y ha dado un paso al frente y ha dicho: aquí estamos, esto nos interpela directamente. Tenemos mucho que hacer hacia adentro y en donde actuemos y hacia afuera. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que la cultura, todo lo que hay dentro cabe, que hablábamos justo hace un rato, Lidia y yo, que como en una palabra cabe de todo, como es en este caso, la cultura alude a tantísimas realidades y a tantas dimensiones que, bueno, simplifiquemos usando solo esa palabra, pero la cultura tiene per se ese poder transformador, ese poder contestatario, ese poder de cuestionar, de a través de no solo la razón, sino sobre todo la emoción, que esa es la parte que la hace especialmente poderosa, modificar esos modos de vida, esas convicciones, esas creencias que no son inocentes y en las que todos hemos vivido en las últimas décadas creyendo que las personas somos meros recursos al servicio de un sistema económico, que la naturaleza entera es un recurso también inagotable y a nuestro servicio. Todo ese tipo de cosas que nos han llevado a la situación actual, creo que son los creadores y quienes mediamos entre los creadores y las personas participando de la creación y demás, quienes tenemos que cuestionar todo eso y modificar urgentemente nuestra forma de vida. No sé si hay alguna pregunta más. Estamos ya casi en tiempo de descuento. ¿Sería el momento adecuado ya para plantearla? O si no, pues voy cerrando la mesa y, por supuesto, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juana. Muchísimas gracias, Enrique, Javier, Víctor, Eva, por estar en esta mesa. Yo creo que de aquí hemos podido sacar, no sé si conclusiones, certezas o más dudas, pero desde luego sí experiencias comunes, y supongo que todas ellas nos permitirán avanzar hacia esa, podríamos decir también que es una convención el término, pero cultura y sostenibilidad. Gracias por venir a todos.